Vivencias. Bueno, ya tenemos aquí a Fabián Severo, muy bienvenido, muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Fabián? Un gusto tenerte aquí. Bueno, un gusto para mí venir a conversar, gracias por el espacio. No, gracias a ti, que sabemos que es todo un esfuerzo para el que vive lejos, venir, hacerse ese tiempo de más valorado y presentar. Yo te decía, me encantó esta novela tuya. Viste que uno a veces hay libros que le llegan, a mí me llegó muy profundo. Está narrada en un contexto nada fácil, pero tiene la particularidad de remover esas fibras en el lector profundas, no sé, me llegó. Pero voy a hacer una introducción antes de hablar de la novela y que me empieces a contar por qué, cómo la escribiste, todos los periplos que te llevó. Yo quiero presentarte acá con la audiencia. Fabián Severo nace en Artigas en 1981, es docente en literatura, coordinador de talleres de escritura, es autor de varios libros con importantes premios publicados en Brasil, en Cuba, en Argentina, en España y en Estados Unidos. En 2010 recibió el premio Morosoli de la Fundación Lolita Rubial en la categoría Poesía. En 2012 obtuvo el Fondo de Estímulos a la Creación Artística Beca Justino Zavala Muñiz, que otorga el Ministerio de Educación y Cultura. Y este libro que hoy nos presenta, Viralata, es su único libro de narrativa. Fue publicado en el año 2015 y en el 2017 obtuvo el Premio Nacional de Literatura. Viralata es una novela escrita en portuñol, tiene esa característica y nos permite adentrarnos en la frontera de Artigas, en ese Uruguay profundo, olvidado, donde el tiempo, el que no se va a tiempo, según dice el propio autor, se envejece para siempre, donde pasado 20 años siempre son las 9 y las historias se repiten con el color, como el color de las casas. Sus personajes presos de sus veredas ven pasar las mismas caras de la mañana a la noche, una Montevideo gris, enojada, que solo le trae lágrimas al protagonista Chicharra o Fabi. Una vida viralata donde de portón en portón, revolcándose en la tierra, ladrando en las noches y mordiendo almohadas vacías van esos perros. Y Fabio se mueve como esos perros callejeros en busca de sus orígenes. Y a través de la poesía y la palabra de Fabián Severo nos pone por delante un panorama desalentador, donde el futuro se ausenta, también la falta de identidad se hace constante, pero como les decía, la ternura del protagonista florece a través de su madre, de la escuela y ese Cusco que son parte de sus memorables recuerdos. Y Chicharra, con la cabeza en las nubes, se eleva su imaginación para poder continuar esa búsqueda de identidad y de posibilidades frente a esa frontera donde ha perdido a su madre, una mujer que la vida no le ha dado tregua. Y así escribe, intentando hacer realidad ese sueño de su madre, que procuró a toda costa que la alegría se mantuviera en el corazón de su hijo. Y la escuela le enseña a imaginar y le permite sobrevivir en un mundo de abusos y con poca esperanza, donde una mujer prefiere el dolor del silencio que la vergüenza. Padres alcohólicos, abusadores y violentos son historias repetidas en esta frontera en la que Dios ha creado a Artigas con las alas cortadas y con la barriga creciendo, donde faltan padres porque los hombres abandonan a sus mujeres. En la frontera cada tanto cae alguna virgen y esparrama migas y trueno para que la gente se reparta un pedazo de esperanza. Esas son palabras textuales de Divino Libro. Bueno, muchas gracias por tus palabras, por esa como introducción rara. Introducción es un poco con hecha con lo que a mí me salió y bueno, entendí. Qué lindo que hayas visto eso, porque uno trabaja en la historia o tratando de darle forma a esos sonidos que uno tiene, a los ruidos del barrio y de los vecinos que uno tiene en la cabeza y bueno, y la literatura es comunicación. Claro. Yo creo que la literatura es comunicación, es un encuentro entre una voz y un lector o alguien que escucha y
y cuando se genera ese encuentro es algo maravilloso, porque que alguien pueda conmoverse o soñar o reírse, emocionarse con la historia, con unos sonidos que uno tiene dentro de la cabeza de uno, me parece como que ahí que se nos cierra puedas el círculo. trasladar a un contexto, ¿no? A un lugar muy particular, un lugar, como yo decía, que es un lugar bastante duro, no es fácil mantener, cuando vos narrás algo que es bastante duro, esta frontera que vos narrás de Artigas es un lugar especialmente duro para sus habitantes. Lograr no apagar la esperanza. Esto último que leía, que es parte del libro, es formidable, porque creo que no la apagás a pesar de la dureza, ni apagás la alegría, ni apagás la esperanza, ni la ternura, ¿no? Sí, ahí hay algunos recursos, ya hablando un poquito técnicamente, Sí, hablemos. con el trabajo, como el trabajo de la escritura, que es cuando uno va a escribir, o en mi caso pienso, cuando voy a escribir algo que es muy duro y que incluso me cuesta a mí escribirlo, sí. ¿viste? Hay fragmentos que después que terminaba estaba destruido, ¿no? Claro, me sí. sentía muy mal. La ternura es un buen recurso. La inocencia, la ingenuidad de describir cosas que son horribles de narrar, pero si lo narro desde un punto de vista inocente, ingenuo, evito caer en el panfleto, ¿viste? Claro. Y después el tema del humor, la alegría, es importante también que cada tanto uno tenga un respiro que tiene que ver con el humor, que yo creo que hace parte de una subjetividad fronteriza. Claro. Mirá lo que me pasó el otro día, ¿no? Estamos en Atlántida, recorriendo el centro de Atlántida de noche, y una señora artesana le dice a mi esposa, a Laura, le dice, mira, yo recorro el país por mi trabajo, porque soy artesana, me recorro todo el país. Ahora, gente como la de la frontera, yo no la conozco. Dice, tienen una energía, una forma de afrontar las cosas difíciles. Y yo creo que sí, que hay un tema con el humor. Una escritora que se llama Eli Rodríguez, Sí. que también tenía familiares en la frontera, dice que una tía le decía a ella, pobre y triste no porque queda feo, ¿no? Y además de pobre, sos un bajón, ¿viste? Claro. No, pobre y alegre. Pero es verdad lo que te dijeron. Y yo creo que eso hace parte de la subjetividad fronteriza, ¿viste? Sí. Esa cosa de en los momentos más difíciles hay samba, hay humor, hay baile, hay un hablar constantemente burlándose de la situación, porque claro, cuando a vos te toca vivir en ciertas situaciones o en determinado lugar que condiciona... Yo tengo una visión de Artigas, o una visión de Rivera, una visión de la frontera, que es una visión de hace 20 años atrás, cuando yo vivía allá. Y yo tengo esa visión como del lugar olvidado de Dios, incluso yo lo juego en el libro, ¿no? O sea, Dios empezó a hacer Artigas, empezó a hacer el mundo, pero después lo dejó por la mitad y se fue. Tal cual. Y bueno, y yo creo que el humor ayuda mucho, ¿no? A aliviar y a jugar con eso. Ayuda, pero que es parte de ese mundo también, que es importante, ¿no? Que lo narrás. Y para los que no somos de allí, a mí me parece muy interesante que los que no somos de esa frontera, conocer esa realidad. Y te voy a preguntar, vos me dijiste fuera de micrófonos que te costó este libro, ¿no? Y ya acá está dedicado en su primera página, voy a decir, a leer, para Lala, mi madre, escribí esta historia porque los abogados me dijeron que no podía hacer nada. Estas son las primeras palabras que ya hablan de este comienzo que fue... Sí, que pasa que mi madre falleció en Artigas en el año en realidad falleció en Montevideo, porque la trasladan para Montevideo en el año 2013, ¿tá? Y fallece en unas circunstancias parecidas a como fallece la madre del narrador de esta historia. Mi madre, que estuvo internada una semana en Artigas, nosotros fuimos con mi esposa a reclamar el tema de la atención, estaba en el hospital, bla, bla, bueno, se generaron pila de cosas.
trasladan a mi madre a Montevideo. Mi madre está una semana en CTI aquí en Montevideo y se muere. Muere mi madre. Recuerdo a los médicos de acá diciendo qué barbaridad lo que le hicieron, cómo puede ser que le hayan hecho eso, cómo puede ser que hayan enviado un paciente así, porque en realidad mi madre tuvo un aneurisma y la internaron en Artigas y la dejaron ahí en la cama, ¿viste? Mucha bola no le dieron, y cuando nosotros empezamos a reclamar y eso, decidieron hacerle una tomografía o no sé qué, porque ya no me acuerdo mucho, y ahí, como empezamos a hacer relajo, ¿viste? Deciden mandarla para Montevideo. Pero resulta que no tienen ningún recaudo, o sea, agarran a mi madre, ¿no? Mi madre estaba tomando mate con nosotros, ¿entendés? Claro. Afuera, en el hospital, comiendo bizcocho y tomando mate. Agarran a mi madre y la ponen en una ambulancia. Entonces ella ahí tiene un pico de presión. Cuando la ambulancia sale de Artigas, a los 10, 15 kilómetros, mi madre tiene un derrame cerebral, entra en un coma profundo del cual no sale más. Bueno, después que pasa todo eso, bueno, entramos en las averiguaciones, entonces, historial médico, mi cuñada, Claudia, la hermana de mi esposa, es médico, nos asesoró. Bueno, y empezamos a conversar con abogados, ¿viste? Y bueno, en realidad me decían, mirá, Fabián, y podrás pasar 10, 15 años en este tema, pero mucha cosa no se puede hacer, ¿viste? Y bueno, y mi esposa, que es abogada, nos asesoró, dijo, Fabi, decidan ustedes qué es lo que ustedes quieren hacer. Y bueno, entonces, como no había mucho para hacer, yo tenía una historia allí muy potente que igual no la escribí, o sea, no nació así, ¿viste? No nació como diciendo, voy a escribir la muerte de mi madre, no nació así. Después que muere mi madre hay un periodo en que yo no escribo absolutamente nada, ¿no? O sea, es un como golpe... de bloqueo. Es un golpe fuertísimo para mi familia. Mi madre tenía 50 años, era sumamente joven, no tenía ningún problema de nada. Bueno, entonces fue un golpe para toda la familia. Meses en que yo no escribo nada, pero ¿qué pasa? Empiezo a soñar con mi madre, pero los sueños siempre son mi madre en el CTI, toda intubada, como yo la veía en los últimos días. Eran unos sueños horribles, yo me despertaba de madrugada, estaba padeciéndolo, estaba sufriendo horrible el duelo. Entonces lo que empecé a hacer fue anotar los sueños. Empecé a escribir los sueños, incluso algunos de esos sueños creo que están ahí en el libro. Empecé a escribir. Y a medida que empecé a escribir los sueños, lo que soñaba, empecé a soñar con mi madre, pero mi madre viva, joven, tenía 20 años, tenía 25, andaba conmigo. O sea, ya no eran los sueños del CTI, sino que mi madre viva nuevamente. Yo escribí esos sueños también. A medida que fui escribiendo esos sueños, ¿viste? Fue de alguna manera surgiendo la novela. Tejiendo la novela, y entonces en ese marco yo después tenía empezaron a surgir ciertos temas que a mí me gustaría tratar, que tenían que ver con lo personal también, que yo quería saldar, por ejemplo el tema del árbol genealógico, viste, que primero juego de dónde somos los que somos de la frontera. Ahí está, es un tema que preguntás, es la búsqueda del personaje principal, pero a su vez de unos cuantos que no saben de dónde vienen. De dónde somos los que somos de la frontera, resulta que yo vengo acá a Montevideo y no soy de Uruguay, y bueno, esas cosas, no soy uruguayo. Pero a su vez, si algunos de nosotros, si empezamos a armar nuestro árbol genealógico, se rompe por todo lado. Porque uno puede conversar con gente que conoce su árbol genealógico hasta, ¿no? Pero en mi barrio yo veía, ¿no? Los padres llegar y cuando los pañales empezaban a feder, creo que se remontaban vuelo y se iban. Entonces, ¿de dónde somos? Bueno, ese era un tema. Entonces yo aproveché la imagen de Viralata, de ese perro que no tiene una raza definida. Viralata. Viralata es el perro ese callejero que anda virando latas, ¿no? Dando vuelta a las latas, comiendo de la basura, que no tiene una raza definida. Esa imagen me servía mucho para la frontera. Y entonces yo con lo del árbol y con lo del perro tenía ahí, viste, como para narrar una historia. Como columna vertebral. Tenía el tema de la muerte de mi madre, tenía un narrador. Y bueno, y ahí fui tejiéndola. Y yo quería que el libro fuera, o que la historia fuera Viralata en sí. Es decir, ¿qué es esto que yo estoy leyendo? ¿Viste? Es una novela, es una serie de relatos, es una prosa poética. ¿Qué es esto? Porque además el lenguaje es medio indefinido, parece un español de la frontera. Pero, cuesta un poquito, te voy a decir, cuando uno lo empieza a leer cuesta un poquito, pero después ya te habitúas. A mí me va a gustar que vos compartas algún trocito. Yo tengo marcados varios trocitos, pero me va a gustar porque no, me imagino que nadie mejor que tú
para leerlo, de manera... Porque después te habituás y es muy lindo, digo. Sí, vos sabés que cuando yo pienso en el lector modelo, sí, pienso en un lector muy parecido a mí, que es, a mí me gustan los textos que tienen un trabajo del lenguaje claro, que me cuestan un poco. Y, ¿qué pasa? Puede haber un lector que empieza a leer esto y dice, esto no se puede leer, ¿viste? Porque... Y está bien, ¿no? Dice, yo esto no lo leo porque mirá cómo está escrito, esto no sé cuánto. Quizás capaz que al principio resulta, después hay pero otro después te vas tipo, habituando perfectamente. hay otro tipo de lector que es ese lector que sobrepasa esa primera frontera que puede ser la de la lengua y se queda con la historia. Se queda con, es decir, una historia que está contada de una forma. Y bueno, yo quería que fuera o sea, que fuera una historia así, viralata, que fuera un libro escrito así, y bueno. Ese es el resultado. Es un libro que es un poco lejano para mí, ¿viste? Porque es un libro que quedó pronto en 2015, o sea que estamos hablando de hace como 4 años atrás, 3 años y pico, y se publicó a finales de 2015 y bueno, después pasó todo lo que le pasó. Vamos a hacer una breve pausa y continuamos lentamente adentrándonos en este libro que es maravilloso y que desde ya lo recomiendo. Viste que uno pesa, si a uno le gustó el libro, a mí me gustó mucho, así que lo voy a recomendar y no se van a arrepentir. Después quiero que nos cuenten, después aunque pase el tiempo te voy a hacer llegar lo que nos diga la audiencia, bueno, porque precioso el libro. Sí, me encantan, incluso estuve compartiendo con Martín de Estuario los mensajes que me escriben, viste, me van llegando mensajes, esas devoluciones de los lectores, que es el mejor premio, ¿no? Sí, sí. Bueno, hacemos una breve pausa y continuamos aquí con Fabián Severo con su libro Viralata, que además fue llevado al teatro. Vamos a ir adelantando. Yo ya igual algo comenté, está siendo dada en el Galpón. En el Galpón, sí, los sábados y los domingos en el Galpón. Es una maravilla, la tenemos que ir a ver en el teatro también. Hacemos una breve pausa y continuamos junto a Fabián Severo. Y continuamos junto a Fabián Severo con su libro Viralata. Y yo te decía que algo que me pareció Chicharra, su protagonista, o Fabio o Fabi, tiene restos de suelo en su garganta, y esto es textual, y ojos en el corazón. Este pasaje me parece realmente enternecedor. Y creo que de alguna manera por eso puede hablar desde la tristeza, pero con los ojos del corazón. Y yo te decía, fuera de micrófonos, que me pareció muy acertado tanto su mamá como su tío, lo incentivan a que él cuente, que haga aflorar eso que tiene, esa tristeza que tiene adentro el niño y lo pueda expresar, y lo incentivan a eso, ¿no? Sí. Y me decías que tiene que ver con algo que estás trabajando actualmente también. Sí, y tiene que ver con una creencia que tengo yo. Bueno, primero, todos nosotros somos animales narrativos, ¿no? A todos nos encanta narrar y a todos nos encanta que nos narren historias. Es decir, no podemos vivir sin narrar. Sí. Narramos de formas distintas. Y yo quería trabajar eso, es decir, las palabras no pueden morir adentro de uno, ¿no? Es decir, las palabras nacieron para ser compartidas con otros. Yo acabo de terminar una novela y esa novela trata justamente sobre eso, ¿no? En un momento el narrador le dice, está hablando con alguien y le dice, ¿usted quiere resucitar dentro de 100 años, de 1000 años? Bueno, vaya y pase sus palabras para otro. Claro. Cuente sus historias. Es la única forma de resucitar, dice. Y yo quería trabajar justamente eso, el poder que tiene la palabra. Esa novela? No, esa novela es inédita, o sea, acabo de terminarla. Ah, bueno, ¿sí? vas a venir en otro momento. Esa novela trabajé con ella. Trabajé como 4 años con ella, o sea, la empecé a escribir a final. Después, cuando se publica Viralata, empiezo a escribir esa novela. Sí. Y trabajé 4 años en ella y quedó pronta a finales de 2018 y dediqué enero a corregirla. Así que está por salir. Está pronta, bueno, ahora no sé si se va a editar cuándo. Bueno, eso no tengo ni idea. No. Sé que terminé la historia que tenía en la cabeza. Y que tiene que ver con esto que estabas diciendo de poner en palabras lo que nos pasa, ¿no? Sí, en realidad, mira, ahí toca un tema, o en ese libro en esa historia quise tocar el tema de la muerte. El mundo de los muertos, el mundo de los vivos
y el mundo de los muertos vivos, es decir, esa gente que está viva, pero está viva porque le late el corazón y respira y camina, pero en realidad podríamos decir que está muerta porque hace siempre lo mismo y no, o sea, Sí, ¿no? sí, sí, sí. Yo me acuerdo, puse como epígrafe un fragmento de Dante en la Divina Sí. Comedia, que cuando él va a describir cuando Dante le pregunta a Virgilio quiénes son esos que están ahí, son los indiferentes, entonces Virgilio le dice, torpe gente que ni vivía. ¿No? Es decir, que no tenía Claro. vida. Y otro fragmento que yo usé como epígrafe es un poema que se llama Morte y Vida Severina de Joan Cabral de Melonet, un libro que a mí me encanta, y en un momento él dice, muere gente que ni vivía. Claro. Entonces es un libro sobre el tema de la muerte, pero ¿qué pasa? Lo que sostiene allí ese libro es que en un momento del libro dice, la muerte es muy poca cosa como para separarnos de las personas que amamos. Claro. Dice, la muerte es un día, el amor son todos los días. Entonces lo que sostiene ese libro es, bueno, pero mirá que las palabras de las personas que se van quedan contigo, las historias, claro, ¿no? Más o menos, o sea, a grandes rasgos. Y es algo de lo que pasa en este libro, ¿no? Que su protagonista, Fabio, desde su sinceridad trata de encontrar sus orígenes, trata de ver, y hace esa escritura como catártica de alguna manera. Acá yo quiero citar algo que le dice su tío. Le dice su tío, estás con la memoria enferma, llena de palabras desarmadas, como una frazada que no puede tapar, tenés lembranza mojada y no podés prender los pensamientos. Me encantó eso que le dice el tío, porque es verdad, el niño está muy triste. Claro, sí, le dice, chicharra, estás con la memoria enferma. Claro, claro. En realidad Me gustaría que lo leyeras esto, bueno, porque es precioso. Y nadie vos mejor que para que lo leas vos. A ver si lo encontrás ahí. Sí, lo tengo. Que un poquito juega con eso, ¿no? ¿Qué pasa? Que en mi caso, Fabián, ¿dónde es? Un día acá. Sí. En mi caso, Fabián, o sea, el tipo, ¿no? que da, el profe de literatura que da clase, que escribe y eso, yo leo y escribo porque me hace bien. Claro. De la misma forma que alguien sale a correr, que alguien juega al tenis, que alguien... Bien, a mí me hace bien, o sea, yo me levanto de mañana y escribo una página. Sí. Y, viste, se me regulariza la respiración. Tenés tus seguidores en Facebook que él le escribe día a día y también pone cosas muy lindas. Vale la pena que lo sigan, porque día a día nos alegra con sus pensamientos y reflexiona y escribe muy agradable. Vale la pena seguirlo. Bueno, en un fragmento, en un momento de Viralata, dice: un día mi padrino me dice, Fabio, estás con la memoria enferma, llena de palabras desarmadas, como una frazada que no puede te tapar. Tenés las lembranza mojada y no podés prender los pensamientos. Pero eso te va a ayudar, porque mientras tú llora y te marchita, vas te inventando una vida. Contá tu historia para el mundo. No agregues nada a los ruidos que el destino puso en tus pies. Relatá tus follajes con la sinceridad que solo la tristeza puede dar. ¿No? El padrino, que yo jugué un poquito porque en realidad yo quería hacer un homenaje también a mi padrino, que yo tuve un padrino que lo elegí de grande, que lamentablemente falleció, y cuando yo era chiquito, la historia es muy larga, pero en realidad yo conocí a mi padrino porque la señora que cocinaba y limpiaba en su casa me llevaba allí porque ella me cuidaba, claro. La mamá me llevaba para ahí. Y yo andaba ahí en la casa de mi padrino, pero yo era el que traía a la empleada para la casa, o sea, ¿no? Entonces a veces cuando había algo con los familiares de mi padrino, que miraban y decían, ¿quién es, no? ¿Quién es el negrito ese que anda ahí en la vuelta? Mi padrino, yo tenía, no sé, 8, 9, 10 años. Mi padrino me decía Shiribibe a mí, es el apodo que él me puso, Shiribibe, que nunca supe por qué me lo puso, y él me decía, ustedes dejen el Shiribibe quieto, porque el Shiribibe va a hacer historia. Yo tenía 8, 9 años, yo iba a la escuela, ¿viste? Claro, sí. Entonces siempre me quedó eso porque cada que salía una conversación y que incluso los familiares como que se burlaban, ¿qué hace este gurí acá? Viene a comer acá, que era cierto, no iba a comer allá, que había comida. Él decía,
miren, así como lo ven, el Chiribibe va a ser historia. Entonces yo te puse tenía el fe, te me tenía tenía fe. fe, sí, me tenía fe. Es importante. Y entonces yo quería hacer un homenaje. Y en la obra que está en el Galpón, que es una adaptación Sí, que sí. hizo Luis, ¿Cómo Luis surgió? Vidal, surge de Luis Vidal, ¿no? Ah. Luis Vidal lee el libro y me dice, mirá, quiero hacer una versión para el teatro de Viralata. Yo le digo, mirá, Luis, primero encantado de la vida, Claro. y hacé lo que se te antoje, porque yo de teatro no sé nada, Claro. y no tengo cabeza metida en eso tampoco. Sí, sí. Él hizo una adaptación que a mí me gustó muchísimo, ¿no? A mí me conmovió la obra, ¿sí? A mí me parece que allí hay un cuidado de la poética de Viralata, del clima de Viralata, del tono de Viralata, y tiene algunos aciertos. Por ejemplo, en la obra tiene 3 personajes que son Fabio Chicharra, Fabio ¿no? El narrador, Chicharra, que sí. está en escena, Rodolfo da Costa, que hace una interpretación bellísima, un decir hermoso, y luego tiene a la madre que está presente, Sí, sí. que ese es un acierto de Luis. La madre está presente en toda la obra. Es que está en toda ¿Ah? la obra. Entonces está sentada claro. allí en su máquina de coser, cosiendo todo el tiempo. Por más que fallece él, permanentemente Claro. la está trayendo. Yo quería hacer un homenaje al tema o sea, yo quería que Viralata fuera un homenaje a las madres, ¿viste? Claro, sí, sí. Y luego aparece el padrino. Esos son los 3 personajes que aparecen en el libro, y a mí me encantó, ¿viste? Me conmovió la versión del teatro que está ahí en el Galpón, y me impactó también la reacción del público, ¿viste? Claro. Porque, a ver, vamos a contextualizar un poquito. Una obra cuyo lenguaje es portuñol o misturado, Sí, o como sí, quieras sí. decirlo, sobre una temática fronteriza, ¿ah? Con un sonido, o sea, son los sonidos de mis vecinos de Artigas. Sí, claro. Y está en uno de los teatros más importantes de este país, en la principal avenida de la Sí, capital. Es todo un símbolo muy importante. Entonces yo quería ver cómo reaccionaba la gente. Y bueno, la gente se ríe, la gente llora, la gente se emociona. Entonces a mí me impactó Tiene la reacción. todos los condimentos, es que el libro los tiene. Me alegro mucho que haya sido, es un honor que te la hayan interpretado al pie de la letra, ¿no? Vamos a recordarle a la gente. Viralata está, las funciones en Sala 0 del Galpón, los sábados a las 21 horas y los domingos 19:30. Es apta para mayores de 12 años, tengo que decir esto porque si quieren con niños tiene que ser mayores de Vos 12 sabés años. que hubo algo que me impactó a mí en la función, que fue en una de las funciones que yo fui a ver, que cuando termina la obra, Sí. hay una chiquilina que debe tener 12, 13, 14 Sí, sí. años en la primera fila, y no paraba de llorar. Ay, sí, ¿no? sí. No paraba de llorar y se abrazaba, no sé si era con su madre o con Sí, su tía, sí. con quién. Entonces yo me quedé, todo el mundo se fue saliendo y me quedé como impactado, no me animé ni a Claro, acercarme a sí, sí, preguntarle sí. nada, pero me quedé impactado con lo que le había pasado. Claro, es que es un libro que realmente despierta todas las emociones. Yo te decía, hay que despertar todas las fibras dormidas, y yo creo que este libro tiene esa particularidad. Tenés una manera de narrar que lográs encender todas las fibras, y eso no es Muchas menor. gracias. Vamos a hacer la última pausa y continuamos aquí dialogando en Vivencias con Fabián Severo. Vivencias. Continuamos aquí junto a Fabián Severo con su libro Viralata. Y este personaje, Chicharra, aprende a imaginar y también a llenar esos agujeros que Artigas le va haciendo en su cáscara. Pero imagina algo que me llamó la atención, las vacaciones, cuando los otros niños narran las vacaciones, y eso me pareció, una manera de poder volar del niño importantísima, ¿no? Cuando le pedía a la maestra que narrara sus vacaciones y narraba lo que escuchaba de los otros niños, ¿no? Sí, sí, yo quería hacer también un homenaje ahí, como la escuela. No, es la escuela, creo que ese fragmento Sí. empieza: la escuela siempre me enseñó a imaginar, ¿no? Los primeros días de clase, la maestra mandaba que nosotros escribiera contando nuestras Sí. vacaciones. Yo aprovechaba los recreos para escuchar las historias de mis compañeros, con un pedazo de una y una parte de otra, y armando las palabras. Claro. Yo quería hacer un homenaje al tema de la escuela porque
para los que nacimos sin nada, o sea, los que no tenemos apellido y no heredamos estancias, ni campos, ni nada, porque Artigas, yo viví en una época, no sé ahora cómo es, pero viví en una época que Artigas era un desierto en el sentido de, ¿no?, miles de hectáreas que pertenecían a uno o a dos y no había nada. Claro. La escuela es el lugar para salvarnos. O sea, ¿no? En mi barrio no había libros, en mi casa no había libros, o sea, ser escritor no es algo que estuviera en el horizonte de mi cuadra. Yo quería ser cantante de cumbia, chofer de ómnibus, pero no escritor, ¿ah? Sin embargo, vos vas a la escuela, que hay una maestra que te lee un poema, que te cuenta un cuento, que te pone un ejercicio de composición, y entonces ahí se genera el alumbramiento, ¿viste? Yo creo en la importancia de la escuela pública. Cuando digo escuela liceo. Creo en la importancia del centro educativo como un centro, no de estudio, sino como un centro cultural, ¿viste? Claro. A donde los que no tenemos nada o venimos sin nada, nacimos perdiendo 5-0, allí podemos encontrarnos, ¿viste? Con la literatura, con la música, con el cine, es decir, lo que la vida no nos había dado, que nos dé la escuela, ¿viste? Entonces yo quería hacer ese homenaje y por eso puse, ¿no? La escuela siempre me enseñó a imaginar y juega un poquito con eso. ¿Cuándo descubriste que querías ser escritor? ¿O bueno, cuándo empezaste a intentar hacer tus primeras líneas, ¿no? Vos sabés que eso es difícil de contestar eso porque cuando yo empecé a estudiar profesorado de literatura, ahí me puse a escribir, ¿tá? Claro. Pero yo fui a estudiar profesorado de literatura, en realidad fui a estudiar profesorado de matemáticas, ¿tá? Porque yo quería una salida laboral, no es que yo quisiera ser profesor. Sí. Y lo único que podía hacer era estudiar profesorado de matemática porque tenía una beca completa, porque mis padres no me podían pagar un estudio acá en Montevideo. Pero no pude con las matemáticas, me fui para la literatura. Y cuando llegué a literatura, todos mis compañeros querían ser, la mayoría iban a ser escritores, iban a ser poetas, por eso habían elegido literatura. Y yo empecé ahí como a escribir, probar, a escribir para mis compañeros, mis compañeras, mis novias. Aunque a veces pienso si yo en la infancia algún jueguito no hice, ¿viste? Sí. Bien. Y ahí, después cuando me vengo a Montevideo, ahí creo que se genera una ruptura, que es el momento cuando yo empiezo a extrañar a Artigas. Empiezo a extrañar a mis vecinos, mi cuadra, mi madre, mi padre, mis familiares, las palabras. Y me lleva un tiempo adaptarme un poquito a Montevideo y descubrir que lo que yo me había traído de Artigas eran los sonidos. Claro. Entonces, de a poco fui descubriendo que si yo escribía, podía volver a Artigas. ¿Entendés? O sea, yo puedo pasar toda una tarde en Artigas recorriendo el Paseo 7 de Septiembre, la Plaza Valle, yendo a Cuaraí, porque agarro una libreta y paso, ¿no?, toda la tarde ahí tomando mate en el Paseo 7 de Septiembre. O sea, la escritura es una forma que tengo de regresar. Si bien a Artigas no voy casi nunca, o sea, voy una vez al año. Ahora, por ejemplo, es el lugar del mundo. Yo tengo la suerte que la literatura me ha llevado a distintas ciudades, distintos países. Ahora es el lugar del mundo a donde más nervioso me pongo para volver, porque por ejemplo ahora la semana que viene voy a Artigas. ¿Vas a presentar el libro? No, voy a Carnaval. Voy a Carnaval de es muy famoso. Claro, es el mejor carnaval del país. Voy para ahí. Y claro, ya tengo unos nervios impresionantes porque es el lugar. Porque volver a Artigas es, o sea, es ese encuentro con las cosas que a uno le hace feliz, pero a su vez, ¿no? Es decir, uno se alegra por los que están, pero se entristece por los que no están, ¿viste? Y ve esa ciudad que no es la ciudad en la que uno vivió, ¿no? Que por suerte algunos dicen que está mejorada. Y bueno, la escritura es... Y así, ¿viste? Fui descubriendo que si escribía podía volver, podía recordar. Lo que pasó después es que algunos compañeros míos leyeron lo que yo escribí y les parecía que eso podía ser un libro y se podía publicar. Y bueno, se transformó en un libro que se llamó Noite en un Norte, que es mi primer libro, que es el año 2010. Después vino otro segundo libro que se llama Viento de Nadie, que es de 2013 o 2012, no me acuerdo. Después vino Viralata. Todos con premios importantes. Yo lo decía al principio, digo, no es menor, digo, viste que los premios no se obtienen, te los dan realmente es porque es una obra que vale, pero creo que más allá de los premios que deben de ser importantes para un escritor tenerlos, eso que decías, la devolución de la gente que lo recibe,
debe ser algo de lo más gratificante que puede tener un escritor. Sí, porque ¿no? para mí la literatura es comunicación, ¿viste? Y entonces de repente alguien en el Facebook me manda una foto leyendo Viralata a sus familiares en Salto en un patio. Y saca la foto y me manda. Claro. O alguien me escribe un mensaje contándome lo que le pasó con Viralata. Que esta semana me ha pasado que he recibido varios mensajes de lo que le ha pasado con el libro. Y bueno, ese es el mejor premio, ¿no? Bueno, capaz que nos podemos despedir. A mí me encanta esto al final, que es terminando el libro, este cierre tiene... Realmente podemos cerrar con esta lectura. Bueno, el libro termina ahí cuando él entra al cementerio y se sienta frente a la tumba de la madre, ¿no? Tal vez sea la hora de armarme y pegar esta hoja allí, pintar allá. Artiga escondió mis costuras. Mita, me ayuda a entender las palabras que me decía la mamá. Fabi, Dios nos da las personas y las cosas para que nos aprenda la alegría. Después, Él se lleva las cosas y las personas para ver si ya podemos hacer alegría solita. Esa es la alegría que Él quiere. Me siento enfrente de mi madre, ella sigue se rindo adentro de una ropa roja, Yurema de mi vida, yo también quiero esa alegría, le digo, y me siento a esperar que el sol encuentre su lugar y sople la tierra de mi corazón para que él no siga tan pesado. Mi historia termina el día que yo llevé los pedazos de árbol que encontré para que mi madre diga si yo hice bien los deber, si yo soy el gajo que tenía que ser, si ainda tengo tiempo de sacudir la piel y darme vuelta. Empiezo a escuchar la voz de ella que me dice, Fabi, tu corazón está por nacer. Precioso. Bueno, muchas gracias. Muy lindo. Bueno, todo el mundo al leer este libro, no hay excusa, ¿eh? Un inmenso placer, se me fueron los minutos, agradecerte, Fabián, porque sé que tenés un día complicado, un verdadero placer, y bueno, te esperamos cuando gustes con las puertas abiertas. Un placer, un gusto, gracias por el espacio y ojalá nos reencontremos para seguir conversando. Cómo no, cuando gustes están las puertas abiertas. Vivencias.